vamos a tener que sacar la guantera. Sacamos esta tapa de goma que va arriba de los tornillos y con un tubo 7 milímetros sacamos los dos tornillos. Ahora tiramos de la guantera hasta que salgan todas las trabas. Del lado izquierdo tenemos que sacar el conector de la luz de la guantera. Para sacarlo presionamos la pestaña de arriba y tiramos. Y ahí tenemos la guantera afuera. Como vemos, estas son las trabas que tienen que ingresar en la parte del tablero. Ahora podemos acceder a la tapa del filtro del habitáculo. A la izquierda tiene una pestaña que presionamos y sale la tapa. El filtro tiene una flecha, esto indica la dirección del flujo de aire y tiene que ir desde arriba hacia abajo. Este auto tiene muy pocos kilómetros, este es el primer cambio que se le hace. Sacamos el filtro viejo y ponemos el filtro nuevo en la misma posición, con cuidado de que no se arrugue cuando lo ponemos. Ponemos la tapa del lado derecho y del lado izquierdo empujamos hasta que haga clic la traba. Enchufamos el conector de la luz de la guantera, ponemos la guantera haciendo coincidir en las trabas del tablero, hasta que quede así. Le ponemos el tornillo de la derecha y el tornillo de la izquierda. Ahora los ajustamos con el tubo 7 milímetros y les ponemos la goma que los cubre. Cerramos la guantera y listo.